Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar. Hoy tenemos un invitado especial, lo vi, yo pensaba que estaba en otro lugar del mundo, pero Del no, planeta. del planeta Tierra, pero no, lo encontramos en Buenos Aires. Marcos Guasen, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por invitarme de nuevo. Ya es la tercera vez que vengo. ¿Es la tercera vez? Sí, es la Yo tercera me vez. acuerdo que viniste por lo de Roberto de las Carreras, Sí, pero yo seguro. había venido antes. Ah, ¿y ¿Por por qué alguna era? otra cosa? Ah, por Perlonga. Una vez me hiciste una Perlonger, entrevista por exacto, por Néstor Perlonger. Bueno, en este caso, yo pensaba que Marcos Guasen es un investigador, es un docente universitario, y él permaneciste mucho tiempo allá en Estados Unidos, me acuerdo, en Nueva Es York, y verdad. después en En Indiana, ¿no? Indiana estuve, es cierto. Sí. Pero hace como 2 años estás por acá. Es cierto, sí, yo no sé eso de mudarme, vos sabés que. ¿Sí? Yo me fui de Uruguay en 2000 Ujú. y viví en Israel 5 años, Ah, cierto. en Jerusalén. Y ahí fue donde hice el trabajo sobre Perlonger, ¿no? Y después, sí, en el 2005 me mudé a Nueva York y ahí estudié y trabajé. Y después a Indiana me mudé porque me dieron un trabajo en la Universidad de Purdue y estuve 4 años allá. Y bueno, ahí ¿Y qué es como tomo qué es los cacharpos. vivir en Indiana, digamos? ¿No? Es algo. Porque uno se imagina Nueva York, Bueno, más o menos. claro. Jerusalén, más o menos. Acércate. Este, Jerusalén, más o menos. Pero Indiana, la verdad que no tengo estereotipos. bueno, Indiana es un estado rural Es un bastante. estado rural, Sí, claro, sí, sí. claro. ¿Y Este, la universidad cómo es? bueno, la Universidad de Purdue es una universidad grande, es una Ujú. universidad dedicada sobre todo a cuestiones de ingeniería, tiene una fuerte tradición en ingeniería aeroespacial. Ah, mirá vos. Sí, Louis Armstrong, no Luis, No, 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 Neil Armstrong, Neil Armstrong, no, Era Louis otro Armstrong. Armstrong era otro. Sí. Neil Armstrong salió de ahí, de hecho el edificio de ingeniería tiene su nombre, Ah, mirá. y tiene muchos astronautas que pisaron la luna, de hecho Ujú. salieron de la Universidad de Purdue, el programa de entrenamiento de astronautas de Purdue es muy Mirá bueno. vos. Bueno, es el principal que hay en el país. Pero claro, yo estaba en el área de Claro. humanidades, en el, ¿cómo se llamaba? El Liberal Arts College, que en realidad estaba bajo fuerte presión económica y política. La Universidad de Purdue, a su vez, si bien tiene todas estas maravillas que te acabo de Ujú. contar, es una universidad de una cultura muy conservadora. La, Y muy la pragmática, presidenta... me imagino yo, porque el hecho de estar vinculado a la industria espacial, Sí, a la bueno, a la industria de industria punta, espacial, digamos. militar, Por eso, digamos, sí. implica un estilo de universidad que no es el que nosotros conocemos aquí, porque obviamente no hay, digamos. Y yo creo que aquí no nadie se imaginaría una Bueno, pero universidad te vinculada cuento un poco el al contexto ejército. político, al ejército, Por eso, sí, sí, no, sí, es muy sí, difícil. totalmente. Este, bueno, en fin, te cuento un poco el contexto Ujú. político. Cuando yo estaba trabajando ahí, el presidente de la universidad era y sigue siendo, de hecho, Mitch Daniels, que había sido gobernador de Indiana antes que el actual vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Mirá Y de vos. hecho, Mike Pence fue su delfín político en el estado de Indiana. Y bueno, digamos que la dirigencia política del estado de Indiana es una de las más conservadoras de Estados Unidos. Este, y en la universidad estaban pasando cosas bastante complicadas. Eh, por ejemplo, los últimos 2 años que yo estaba ahí, vino un grupo de estudiantes eh, contra el aborto que puso una gigantografía cúbica de 6 metros por 6 metros en la plaza Sí, del campus. Sí, central sí. del campus, con fotos de fetos descuartizados y comparaciones de las personas que defendían el derecho al aborto con los nazis, responsables de homicidios y masacres y genocidios. Entonces, la universidad apoyaba activamente todo eso y en los últimos años, justamente, yo viví el año en que Donald Trump ganó, el clima de trabajo se estaba volviendo Se bastante enrareció más complicado. Sí, aún. más aún, sí, Mm. tuvimos eh, ataques a colegas de grupos neonazis, en fin. Ah, sí. Sí, claro. Muy violento. No, porque digo, si me estás diciendo que el gobernador de Indiana, después de cesar como gobernador, que me imagino que habrá tenido sus 2 periodos, en fin, toda esa historia, eh, pasa a ser presidente o rector de la universidad, Sí, claro. habla de un puesto
jerárquico de la universidad Sí, muy claro. grande dentro de la Sí, dentro pero del que Estado, fue un digamos, puesto ¿no? político, porque en realidad Sí, no, sí, sí. no tenía experiencia en gestión universitaria. Mirá vos, Era un puesto mirá vos. puramente político. Y Mike Pence era el gobernador de Claro, Indiana. cuando salió Mitch Era- Daniel y entró a ser presidente de Purdue, Mike Pence tomó y ahora la gobernatura del sí, 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 estado y sí. bueno, Y de ahí Mike para Pence ahora es el adelante. vicepresidente Era del vice de sí. Trump, que en algún momento se dijo que era el hombre que pensaba detrás de Trump, porque todo el mundo claro, todo el mundo se pregunta quién es el que está pensando detrás de Trump, Sí, ¿no? bueno. Y bueno, y ha habido varios nombres, ¿viste? Que Pues, hubo, tal vez él lo sea, sí. En realidad, a mí, honestamente, te lo digo de verdad, me da más miedo el vicepresidente que Sí, sí, Donald sí. Trump. Bueno, Mike Pence, sí, 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 es lo que yo había leído. Sí, sí, que es más tremendo. Pero bueno, la idea de conversar con Marcos Wassen era porque nos vimos allá en Buenos Aires en el Simposio Internacional LASA, que es un simposio hecho por la Asociación de Latinoamericanistas, que Sí, es muy la grande. Cono Sur. Asociación de Estudios Latinoamericanos, Ujú. se llama, en inglés se llama Latin American Studies Association, Ujú. que es una asociación internacional. Ujú. Y esto es un congreso bianual, o sea, bienal, Sí, bien. de la sección Cono Cono Sur, Sur, sí, sí, que sí. hace 6 años se hizo por primera vez en En Chile. Chile. Hace 2 años, que fue justo cuando yo volví. Yo volví coincidiendo Ujú. con el segundo congreso, que fue acá en Montevideo, y ahora el tercero toca en Argentina. Y se va a ir rotando Ujú, cada ujú. 2 años. Y son latinoamericanistas, digo, porque esa asociación, si bien es internacional, en Estados Unidos tiene mucha presencia. Bueno, sí, su son sede central es claro, en son Pittsburgh, 12.000 sí. integrantes, pero digamos, en Estados Unidos hay muchos de eso, ¿no? Sí, hay muchos. Lo que Ujú. pasa es que hay todo un debate y en parte dentro de la asociación, digo, no es la única asociación profesional de latinoamericanistas que hay. Además, no es una asociación tampoco de estudios literarios. Claro, Somos claro. muchos que sí nos dedicamos a esto, pero en realidad es interdisciplinaria. Gente de Exacto, historia, de exacto. antropología, de sociología, de ciencias humanas en general, Ujú, pero de todo tipo, ¿no? ujú. Ciencias humanas enfocadas en Latinoamérica. Claro, sí. Y en el caso de esta LASA, que ahora estuvimos en Buenos Aires, y hace 2 años ocurrió aquí en Montevideo, es Latinoamérica Cono Sur, ¿no? O sea, Efectivamente. son especialistas de distintas ciencias humanas, digamos, las Claro. ciencias humanas, pero enfocadas en estos países, Sí. Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, un Uruguay. poco para allí, Uruguay, obviamente, Sí. ¿no? Y no, pero es interesante porque es una movida que aquí, hasta que no se hizo el Congreso LASA hace 2 años, era conocida, digamos, No, ¿no? pero LASA, no, pero hay muchos integrantes de LASA de acá de Uruguay. Lo que pasa es que LASA, es cierto lo que vos decías antes, ¿no? Predominantemente es una asociación anglosajona, Claro, digamos. anglosajona, exacto, sí. Y La Estados mayor Unidos, parte de sí. sus congresos se ha hecho en Estados Ujú, Unidos, ujú. lo cual ha sido todo, como te decía antes, todo un tema de debate, porque en realidad muchos de los latinoamericanistas que somos miembros de LASA, y yo he estado bastante activo dentro de la asociación, debo decirlo, no vienen de Estados Unidos y muchos han tenido dificultades para participar en congresos en los Estados Unidos. Ahora mismo, por ejemplo, rebotaron a casi todos los cubanos. Para Y siempre, entrar, ahora para claro, porque entrar. el último congreso fue en Boston y cada vez, y bueno, hay muchos cubanos que son miembros de la Sí, asociación sí, sí, también. sí, Y sí, bueno, sí. cada tanto hay lío. Los cubanos es un clásico, ¿no? Claro. Pero no solo pasa. Yo hace ¿qué? 4 años más o menos fui director de la sección de sexualidades junto con una colega peruana, Claudia Salazar. Y los dos estábamos organizando los paneles de la sección allá en Estados Unidos. El congreso era este, en Nueva York, si mal no recuerdo. Bueno, entonces lo que pasó fue que la gente peruana que iba a integrar uno de los paneles le rebotaron a todos la visa y no se pudo, o sea, se hizo el panel, pero fue simbólico, porque en realidad había solo una persona. Oh, Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta iniciativa de hacer congresos en el sur de la ujú. sección tiene Sí. que ver un poco con eso, con las Des- dificultades de acceso, no claro. solo por tema de visado, sino Ujú. también económico. Muchos de los No, académicos que y están la acá no, y la no tienen la contradicción plata. de que sea una de las asociaciones de latinoamericanistas más grandes, Sí. pero que se reúnen en Estados Unidos, no en Bueno, ojo, no, Latinoamérica. no siempre se reúnen en Estados Sí, Unidos. sí, sí, ¿no? Eh, a ver, el año pasado fue en Boston, el año anterior fue en Barcelona, Ah, pero el Barcelona. otro, el 17, Ujú, fue en Perú, en ujú, Lima. ujú, ujú. Entonces rota. Sí, Y sí. el siguiente va a ser creo que es en Guanajuato, en Ujú, México. ujú, ujú.
y bueno, va rotando. Lo que pasa es que sí. eso también ha sido una lucha interna, o sea, porque antes sí, casi todo era en Estados Unidos, ahora Claro. como que está un poco más repartida la cosa. En fin. Ujú. Bueno, tiene que ver con también que es todo más global, hay más facilidad aparentemente para traslado, en fin, supongo yo. Otra cabeza también puede ser también. Sí, Ujú, en fin. ujú. En el caso de, digamos, una nota muy al margen, pero me llamó la atención porque conocí, gracias al ASA, varios profesores norteamericanos, Ujú. especialistas latinoamericanistas, ¿no? Y puedo conversar con ellos, ¿no? Y Bien, son todo bien. gente muy enfocada aquí. Y una cosa que me llamó es que con los tres que hablé, me decían que, digo, enfocada desde el punto de vista eh, no solo literario, no solamente latinoamericano, en el español, me refiero a la lengua, todo, ¿no? O sea, son gente que se prepara mucho, ¿no? Pero lo que me sorprendió es que me decían solo Latinoamérica, España no, por ejemplo, de España no. Eso me sorprendió, Bueno, es esa que no, es división. que los estudios está completamente Ah, dividido está dividido. disciplinariamente, sí, son Ah, cosas, ah. incluso a veces hay departamentos distintos. Mirá vos, Eh, Latinoamérica por un lado y y España y sí, Europa por otro. romanística europea, otra cosa. Es un detalle, Este, no sabía. Depende, eso depende mucho de las tradiciones internas de los departamentos. Lo que pasa es que hay una cuestión de especialización que es Sí, muy difícil de saltearse. O sea, claro. sí, a mí, por ejemplo, personalmente me ha interesado temas de literatura española, pero lo que pasa es que si vos te dispersás demasiado en tu Ujú. campo de estudio, quedás como en una nebulosa extraña, Sí, 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 sí. que hace que al final no te puedas insertar en ningún lado, porque como que buscan ciertos perfiles de acuerdo a líneas de investigación y Claro, tal. claro, y con un perfil de Claro, investigador. entonces enfocado en ciertas Ujú. áreas, y esas áreas en realidad tienen mucho que ver con la historia, bueno, imperial de Estados Unidos, si se quiere. Claro. Porque las llamadas Area Studies, que se establecieron en los años 60 por ahí, y que dividió el mundo en estas regiones, ¿no? Europa, América Latina, en fin. Un poco han determinado digamos, la distribución de especializaciones dentro de los departamentos. Lo que Ujú, pasa es que yo, por ejemplo, estaba en un departamento de lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, claro, ahí había especialistas según área, gente que se dedicaba solo a brasileña, gente que claro, se dedicaba solo claro. a Cono Sí, Sur, sí, sí, con gente eso. solo. Entonces cada uno, gente solo a México, y Sí, así sí, o sucesivamente. fantástico mexicano. Sí, bueno, Sí, no, sí. no tanto, No están pero especificados. bueno, siglo XIX mexicano, por Sí, ejemplo, tenía XIX, un sí, sí, colega sí, que sí. esa era su Ujú. especialización. Sí, En sí, sí. fin, yo qué sé. Tiene que ver con, digamos, con esos perfiles de investigación y con esa profesionalización que hay, Sí, sobre todo en totalmente, Estados sí. Unidos, digamos, de la carrera del investigador, Sí. ¿no? Ujú. Donde te consagrás para eso y bueno, entonces no quiere decir que te dediques a una sola cosa, pero que tenés un perfil, un abanico. En tu caso, Marcos, ¿cuál sería tu perfil? Porque vos estuviste dedicado a Roberto de las Carreras en su Sí. momento, Ujú. bueno, estuviste a Néstor Perlonger también, Y bueno, yo me venía definiendo como Mm, alguien que venía de poesía latinoamericana del modernismo para acá. mm, Igual hecha en otras áreas, ujú, ¿no? Por ejemplo, lo último que publiqué tenía que ver con algo un poco derivado de lo de Roberto de las Carreras, que yo empecé a trabajar con temas de anarquismo y literatura en América Latina, un poco a raíz de lo que había hecho con Roberto de las Carreras, y una de las cosas que hice fue publicar un artículo sobre una visita de Reclus a Colombia, ¿no? Un pensador anarquista del siglo mm, XIX, francés, que hace un viaje a Colombia y bueno, tiene una serie de contactos con los letrados en aquel momento. Entonces en eso me interesé como un antecedente de la llegada del anarquismo a América Latina. Este, y bueno, en relación a la cultura letrada de aquel momento, ¿no? ujú. Y bueno, eso lo publiqué, yo recibí en su momento fondos para ir a Bogotá a investigar esto. Este, y en eso he estado también, o sea que yo tengo también mi pata en el siglo XIX, Ujú, en ujú. algunas cosas que he publicado tienen que ver con Y, eso también. y la ponencia que presentaste en LASA me dijiste que fue sobre memes literarios. Sí, nada que ver con esto que te Cómo acabo se de ata hablar. eso, esa mosca por ese rabo? Cómo se Bueno, ata? mira, pero ese ha sido desde hace tiempo también otro tema no los memes en sí, otro tema de Porque memes investigación que literarios me... habla de, pues, solamente fue el título mínimo, ahora no nos vas a explicar bien la Sí, ponencia, pero digo, el título nos lleva al siglo sí, XXI y, totalmente. digamos, a Internet y ya la globalización, Sí, digamos, sí. ¿no? O sea, es lo contrario de las literaturas nacionales, es lo contrario, ¿no? Bueno, me imagino yo. Porque Bueno, todo ese, me imagino también que
el propio concepto de literatura nacional también ha ido variando, ¿no? Aquí ha pasado por aquí claro, bueno. Nora Giraldi, que decía que, por ejemplo, ella pensaba en literaturas rizomáticas donde alguien nacía en un país, se criaba, escribía en ese país, después iba a otro país y recibía el Pulitzer en Estados Unidos, ¿no? Unos días, digamos, o sea, por eso, Bueno, claro. o sea, y que Sí, escriben en bueno, distintos yo idiomas. he vivido en varios países Y también, y he entonces, escrito y como publicado rizomas, como las por plantas ahí. estas enredaderas que van creciendo, y en cada lado tienen sus raíces, y Sí, ninguna sí. es la raíz principal, sino que se van alimentando Ujú. de todos Sí, esos trayectos. bueno, sí, tal vez sea una condición del presente, yo no lo sé, Las pero sí, grandes yo migraciones. participo de esa Por experiencia, eso, por eso. obviamente. Sin haber ganado el Pulitzer, ¿no? No, no, pero bueno. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa vamos a volver y ahí sí vamos a preguntarle a Marcos Wassen, investigador, docente universitario, en qué consistió, digamos, su ponencia, la que presentó en Buenos Aires, sobre los memes literarios. La verdad que a mí me llamó muchísimo la atención y bueno, vamos a verlo después de la pausa. Vamos, amigos, en La Máquina de Pensar estamos conversando con Marcos Wassen. Él es el investigador y docente uruguayo que vivió en Estados Unidos, vivió en Israel y que en Buenos Aires, en el Simposio Internacional de LASA Conosur, en la sección Conosur, presentó una ponencia en torno a los memes literarios. Hay que aclarar, Marcos, vamos a aclarar ya de pique qué es un meme y en qué consistió la ponencia, porque hay mucha gente que no sabe lo que es un meme. Lo que pasa es que en meme, vos en el bloque anterior estabas hablando de Sí. el meme como un fenómeno de Internet. En realidad, el término meme es bastante anterior a Internet. Y es un término que viene de, bueno, la psicología social y se utiliza para designar, en realidad, bueno, etimológicamente es un juego de palabras entre mimesis y gen, ¿sí? En inglés la idea era, sí, gen de genética. Ah, de genética, comunidad Claro, genética. comunidad genética, ahí está. En inglés la palabra, claro, en español es difícil traducir el juego, pero mim es como tratar de juntar, hacer una valijita con mimesis o mimético y genético. Ah, gen. perfecto. Entonces, de ahí viene el término y se refiere a prácticas sociales que se reproducen. Por ejemplo, cómo saludamos, damos beso, damos la mano. El hecho de que acá en Uruguay se dé beso y que la gente reproduzca esa conducta socialmente es un tipo de meme. Dar la mano en otras sociedades sería ese mismo tipo de meme. Nos pasó cuando llegué acá que Sí, no sabíamos bien sí. cómo saludarnos. Exacto, no, y la propia sociedad uruguaya fue cambiando, digamos. Sí, Durante claro, por supuesto. Muchos tiempos nos saludamos con la mano. Después Seguro. por y yo tengo el tic de saludar con la mano de Estados Exacto. Unidos. Y por influencia de Buenos Aires, de Argentina, empezó, digamos, en los 90 a, sobre todo los varones, a darse un beso, no sé Ahí qué, no sé está. cuánto, y después en otro momento se como que Sí, ahí se está. universalizó. Bueno, y eso se aplica a otras cosas, formas de vestirse. Claro, en claro, fin. claro. Entonces son ese tipo Mirá de vos. prácticas sociales que se van imitando, las personas imitan unas a otras y logran expandirse. Es como un Entonces, gen mimético en el sentido de imitación. de imitación, sí. Y gen en Son el conductas imitadas. claro, en el sentido que son como hechos, o pequeñas conductas, Ahí o está. comportamientos mínimos, chicos, Ahí está. que se van contagiando uno a otro. O sea, nada Exactamente. que ver con la idea de meme que yo tengo, ¿no? O sea, De internet. de internet. Bueno, pero En ¿cómo se absoluto. conecta esto con lo de internet? Porque los memes en realidad son imágenes que la gente va tomando Sí. y reproduciendo Sí. con diferentes frases. Y normalmente generalmente, son ¿no? imágenes que ya están preestablecidas. Efectivamente, y y están, por eso se habla de manipulados. esta imitación, de esta repetición, ¿no? ¿Y eso alguien se sabe quién le puso la palabra meme? Porque Sí, también bueno, es muy sofisticado, digamos, ¿no? Es muy sofisticado ¿quién decir- le puso la palabra meme a esas imágenes o de dónde viene? No, la palabra meme a esas imágenes Ah, que bueno, están en no, ahí internet, me digamos, ¿no? O perdí, sea, sí, fue no muy sé. gracioso. Digo, yo pensaba que primero que son, atención, los memes en general, su objetivo es ser gracioso. Ese es el principal. O burlarse, digo, siempre tiene una Sí, cuestión de humor, ujú, ¿no? sí, Parodiar, totalmente. digamos, ser crueles, en fin, pero siempre desde del humor, de la parodia, siempre, ¿no? Sí, totalmente. Y digamos que Del absurdo. del absurdo, bueno, Sí. pero siempre contra, digamos, las cuestiones establecidas, porque por eso genera
ese desacomodo, ese humor, o esa aversión también, porque hay gente que dice son espantosos, son no sé qué, totalmente. en fin, ¿no? Son desubicados, en fin, lo que sea. Bueno, Básicamente, agresivos. Claro, es que agresivos. mi ponencia en realidad se centraba sobre todo en el fenómeno del meme fascista, que fue, por ejemplo, clave en la campaña de Bolsonaro en Brasil. Entonces me centré en ejemplos de ese tipo. Mm, Pero explico un poco ujú. para Sí, volver sí. a lo que estábamos hablando antes de la pausa, ¿no? De cómo llego a esto. Yo ya cuando estaba en Nueva York, en la City University, me había integrado a un grupo de investigación sobre eh, literatura electrónica. Yo en aquel momento no tenía muy claro cuál iba a ser la dirección de mi tesis, Ujú. y pensé arrancar por ahí en algún momento. Lo que pasa es que bueno, me metí en este grupo, estuve activo allí, pero era un grupo que fundó lo que después se llamó la Digital Humanities Initiative en CUNY, que fue una de las primeras realmente iniciativas financiadas de humanidades digitales en Estados Unidos. Nosotros empezamos con esto en 2009. Humanidades Sí. digitales. Ujú. ¿Qué vendría a ser las humanidades Y bueno, digitales? cómo para fines de investigación humanística se pueden usar las tecnologías de la Ah, información perfecto, perfecto. Digamos, sí, sí, las nuevas disponibles. tecnologías, digamos. Lo que más visibilidad tiene de esta área son los grandes proyectos de digitalización, Ujú. ¿no? Que acá en Uruguay hay, Sí, yo qué sé, digitalización de de biblioteca, bibliotecas, digamos, efectivamente. Eso de sería como lo más visible, eso. pero no es lo único. Ujú. Mucho trabajo que se hace con minado textual, o sea, a partir de digamos, los textos que se pueden sacar, de los textos digitalizados uno puede rodar estadísticas y ver cuestiones como, no sé, frecuencias de palabras, Sí, sí, establecer buscar rasgos el tema de la estilísticos, digitalización, claro, claro. generar visualizaciones Claro. sobre rasgos de estilo, en fin, ese Ujú. tipo de Sí, cosas. sí, perfiles del Eh, texto, sí, sí, todo eso. Mapear, yo Ujú. qué sé, había un colega que se dedicaba a mirar los ex libris de los libros y hacer mapas de por dónde había viajado el libro, ese tipo de cosas. Ujú. Entonces hay muchas áreas dentro de esto que se llama Ujú. humanidades digitales, y una de las áreas de preocupación es cómo los medios digitales afectan, bueno, en nuestro caso la cultura literaria. Eh, o sea, partimos de una premisa que es que en realidad la digitalización, la aparición de Internet en los años 90 probablemente tenga un impacto sobre nuestra cultura similar al que en el siglo XV tuvo la La, creación de la imprenta, la ¿no? imprenta de tipos móviles, sí, de Exactamente, Gutenberg. esa misma. Entonces, claro, pero digamos que otro gran momento de cambio, digamos, tecnológico en las tecnologías de la impresión fue Ujú. también el 900, justamente. De ahí aparece el linotipo, aparece Ah, la claro, claro. rotativa Sí, desde sí, esa sí, sí. época. Bueno, es que Este, a fines del 900, o sea, del siglo XIX, se produce la masificación de la prensa, de y los claro, libros, gracias en de los parte a estas folletines, o sea, tecnologías. y también eso genera también que por primera vez a fines del siglo XIX grandes masas, entre comillas, empiezan a leer, Claro, efectivamente. Sí, empiezan a sí, hay leer. una democratización del Entonces, acceso a la lectura y mínimamente, a la aunque escritura, fueran clase totalmente. media o alta, en fin, Sí. es un público por primera vez Este, masivo, y por eso las novelas decimonónicas claro. son tan importantes y son masivas Sí, también, sí. ¿no? Por primera vez. Sí, sí, se empieza, bueno, Digamos. empieza a haber una cultura popular literaria. Claro. Pero también en ese fin del siglo XIX, comienzos del XX, empiezan a aparecer otras tecnologías que afectan al discurso, ¿no? Ujú. Se puede empezar a grabar la voz, aparecen Claro. los cilindros de cera. Está la anécdota famosa de que eh, a- como es, Quiroga acusa a Ray Rices de copiar a Lugones porque se enteró que él había escuchado Lugones en un cilindro de cera, ¿no? Mm. Y bueno, y aparece, bueno, es la época del telégrafo también, es la época de la fotografía. También aparece, por ejemplo, obviamente hay un crack ahí, digamos, de las artes en cuanto a no imitar, a no hacer mímesis. Seguro. Y, por ejemplo, hace poco estuve hablando acá de la Bauhaus, y una de las cosas que incluso es previa a la Bauhaus es darse cuenta de que la tipografía con que Sí. se escribía, Ujú. ¿no? Con que se salía Ujú. en las imprentas, se podía manipular, se Claro, podía sí, totalmente. inventar, Ujú. no había que estar escribiendo con los mismos tipos de letras de hace 200 años, Claro, 300 sí, años, sí. 400 Ujú. años,
y eso también en la forma Ajá. genera todo, Sí. bueno, Bueno, y yo me áreas. topé con todo esto cuando trabajaba justamente con Roberto de las Carreras, porque Porque Roberto de las Carreras trabajó, me dijiste vos, en la... efectivamente, hay un capítulo en mi libro, que es el cuarto, donde trabajo estos aspectos más bien de su uso de las tecnologías Claro, disponibles en en aquella la época, época. Y del objeto y libro, del digamos. libro objeto, Ujú, porque él jugaba justamente con lo que vos estabas diciendo, ¿no? Las tipografías, incorporaba fotografías, o sea, ujú. hacía del libro un objeto que hoy llamaríamos multimedia, si se Claro, quiere, claro, ¿no? incluso el hecho de cambiarle los papeles, ¿no? Ahí Hay está, uno de trabajar con seda o con diferentes distintos tipos. tipos de Ujú. papel, usar impresión en oro, usar diferentes tipografías. Claro, claro, Él se hacía traer tipos especiales desde Europa para claro, claro. sus libros, en fin. O sea, es Este, todo un juego con, ahí va. ya, no con el contenido, sino con el continente, digamos, del arte, ¿no? O sea, con lo que va Bueno, pero representando. ahí, de nuevo, hay que Ujú, volver a Marshall McLuhan, ujú. ¿cómo es? El medio es el El medio es mensaje, el sí, 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 mensaje, va. brutal, sí, sí, brutal. Y yo había sacado un artículo, en el 2012 salió, en Revista de Crítica Latinoamericana Contemporánea. No, Crítica Literaria Latinoamericana, ahí va, que la saca el Instituto Cornejo Polar. Y en esa revista saqué un artículo donde comparaba justamente ese fenómeno en el 900 con el ejemplo de Roberto de las Carreras con lo que había hecho Luis Bravo en el libro Árbol Veloz, Árbol Veloz y con un CD, en que fue fin. un Ujú, CD-ROM, el ujú, primero que se publicó acá como ujú, libro, ujú. o sea, con intención de sacar un libro de literatura en Claro. formato digital. En el año 98 fue Ujú, eso. ujú, Entonces hice una tirada de línea desde lo que pasaba en el ujú. 900 con aquellas tecnologías y lo que pasaba en los 90 con estas otras. Claro. Y cuando hablamos de CD-ROM hoy estamos hablando de algo viejo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, Pero es una todo lo que manipulación, ha digamos, de cambiado. la idea del libro, ¿no? Y de la Sí, literatura, ¿no? totalmente. Pero todo lo que ha De- cambiado la tecnología de aquel momento hasta ahora, claro, abre posibilidades que en aquel momento se pensaban imposibles, ujú, ujú. y que hoy son banales. Ujú. El mismo hecho de que la poesía, o que alguien Ujú, puede ser poeta casi independiente del libro, ¿no? O sea, uno claro. puede escribir poesía y tener toda una trayectoria poética en internet, por ejemplo, Ujú. ser más o menos conocido y no haber publicado un libro físico de papel nunca, Sí, ¿no? igual el libro creo que mantiene su, No, obvio, su rol su de, centralidad la digamos, tiene todavía. otorgador del prestigio, Sí, sí, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Por algo se siguen editando Claro, libros sí. en países gigantescos y que No, tengan sí. y No, que el no, libro pero vive y tirajes lucha. me refiero que son en países gigantescos, gente que tiene trayectoria en internet y publica de tirajes de 200 libros, digamos, ¿no? Bueno, no, hay Porque mucho el mm, fenómeno de la de publicación a demanda, de la ¿no? publicación a Hay mucho de demanda eso, sí. y la idea también, no, pero la publicación a demanda está basada en ese hecho de que el libro físico tiene una centralidad o tiene unas Claro. connotaciones que todavía no la tienen las otras tecnologías. Ahora, ¿cómo llegamos acá a los memes literarios? Que para mí, que no tengo ni idea, los memes son chistes que se ponen en internet, sobre todo en las redes sociales. Yo me acuerdo de uno, por ejemplo, estar dando clases en, en un centro universitario en el primer año, los primeros Ajá. meses, con chiquilines que eran de diseño gráfico. Bien, Y sí. yo tenía que dar de expresión oral y escrita. Ujú. Y los que eligen diseño gráfico no quieren escribir, digamos, quieren computador, no quieren hacer redacción, no quieren nada, ¿no? Y bueno, y tenía que darle expresión oral y escrita, y una de las cosas era, en un momento, yo te comenté, darle Ujú, es verdad. Cuando nos encontramos en Buenos la Aires. cuestión de APA, ¿no? Cómo Sí, citar de cómo citar, bibliográficamente, ahí hacer un está. trabajo bibliográfico que tenga Determinada marco, sí, reglas de referencia. exacto, Sí. mínimas, pero para que, bueno, en este caso sería la normativa APA, pero hay otras Sí, hay normativas que varios. es, y bueno, yo por más que le decía, bueno, hay que citar, no sé, título, nombre, editorial, país y año, ¿no? No sé, no había forma, hasta que en un momento vi un meme que era precisamente una pintura del siglo XVIII, XIX, Mm. ¿no? O sea, del amor cortés, ¿no? Tipo Goya ahí, y entonces él le decía, ¿quieres venir a una cita? Y ella dice, ¿cómo se hace? Y él dice, sencillo.
Dice, ¿no? Entonces, no, apellido, nombre, no sé qué año, no sé qué. Entonces era una pavada, pero, ¿no? Estaba Te usando. sirvió para Y lo puse, engancharlos, y claro. no solamente se enganchado, sino que a partir de ahí quedó clarísimo cómo había que ¿Cómo había citarlo. que citar? Entonces, eso sería un meme literario, digamos, inocente, ¿no? Bueno, En ese sentido, sí, ¿no? no, está Y bueno. jugando con lo que es la cita, una cita de amor cortés, ¿no? Metalingüístico. Exacto, con lo que es una cita Claro. y aparte con todo Jugando con el doble sentido de la con palabra. el doble sentido de la palabra y con la idea también de alta cultura Ujú, también, ¿no? sí, Porque para totalmente. ellos el tema de la bibliografía es como alta cultura, es algo de, ¿no? Algo de una élite, en fin, y por eso es que Claro. estaban estos cuadros. Bien, mira, en realidad, bueno, a partir de todo este interés que yo tengo desde ese año, yo me integré, cuando fue en 2015, largamos, yo había participado en un congreso de literatura electrónica en Argentina, en 2015, en la UNTREF fue, este, y fue, bueno, no como ponente, no como académico, fui como performer en realidad, este, ¿Y qué fuiste a y hacer como performance? fue a hacer una Una performance, performance ¿sí? sobre... Ah, bueno. Ahora nos vamos a otro Otra lado. entrevista Nos vamos para otro hacemos. lado. ¿Sí? Bueno, fuiste como performer. ¿Y? Claro. Y entonces ahí se creó la red de literatura electrónica Ah, latinoamericana. mirá. Y entonces yo participé en algunas actividades. Y la última que estuve, no es la de Argentina, la Ujú, anterior, fue ujú, en Bogotá el año pasado. Hicimos un seminario dentro de otro congreso del ujú. Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana sobre literatura electrónica. Y ahí uno de nuestros colegas, Leonardo Flores, que es puertorriqueño, hizo una lectura bueno, una relectura de un libro bastante clásico en este campo, que es el de Catherine Hiles, sobre lo que ella llama generaciones de la literatura electrónica. Ujú. Y Catherine Hiles señala que hay una primera generación que es previa a Internet, que es la de gente que trabajaba bueno, ya en los 60 con los mainframes y hacía poesía, como Omar Gancedo en Argentina, en el 66 saca un poema generado con tarjetas perforadas. Y bueno, y de ahí en los años 70 aparecen los experimentos ya de los concretistas brasileños, en fin, hasta que se crea como una tradición que es previa a Internet, y que tiene mucho que ver con el uso de, bueno, sí, diseños gráficos, imágenes animadas, GIF, Ujú. este, o utilizar las posibilidades de combinatoria que ofrecían las computadoras para hacer poesía aleatoria. Este, y entonces, ya cuando aparece Internet, ella habla de una segunda generación donde se usan nuevas tecnologías, ahí hay como una fuerte presencia ¿cómo es? Del formato Flash, este, que bueno, después lo compró Adobe, en aquella época era de una empresa llamada Macromedia, que lo interesante es que, por ejemplo, el libro de Luis Bravo está hecho Ujú. con ese software, ¿no? Con Flash, Árbol Veloz. Y muchas de las obras de aquella época estaban basadas en eso, pero claro, ya eran obras donde se trabajaba con la posibilidad en Internet del hipertexto. Ujú. Bueno, pues Leonardo Flores dice que... Aclaremos, el hipertexto es lo que en Internet uno puede cliquear una palabra o Ahí una está. frase y llevarnos a otro A lado. otro lado. Y ahí en ese otro lado puede haber otro hipertexto que nos puede llevar a otra parte. Exactamente, sí. Es la idea, digamos, de la biblioteca infinita o del Ahí libro está, el del infinito, libro ¿no? infinito. Y se hicieron Eventualmente, novelas en esa eventualmente, sí, sí, época sí. colgadas en internet Sí, donde sí, vos sí, sí. elegías para dónde Yo me ibas y acuerdo, sí, que cosas así. Tomás de Matos, por ejemplo, él quería hacer una novela de Claro, ahí esa va. y Bueno, pues hay, soñaba con hay esa novelas de novela, ese digamos, tipo. de hipervínculos, hipertextos. Incluso Claro. me dijo una vez que para él la literatura iba a ir por ahí, digamos, no se lo Y imaginaba, bueno, pero iba a ir por ahí. eh, ok. Vamos a hacer una breve pausa y ahí explicás por La qué, tercera cómo generación. llegamos a la tercera generación y cómo llegamos a los memes literarios. Después de la pausa seguimos aquí con Marcos Wassen. Muy bien amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Marcos Wassen, él es el investigador y docente universitario y estamos hablando, bueno, sobre lo que es literatura electrónica y lo que son los memes literarios, a ver si llegamos a, digamos, Está. estabas hablando en el bloque Bueno, anterior, entonces digamos. en ese congreso este colega Leonardo Flores agregó al planteo de Catherine Hiles una tercera generación que dice, bueno, sería la generación, si se quiere, millennial de algún modo. Es Mm, decir, con la aparición de la web 2.0 y todas las aplicaciones vinculadas a las redes sociales, como, bueno, Facebook, Snapchat, todo eso,
hay una... Se hace mucho más fácil la manipulación de texto, claro. tipografía, imagen y digital, generar exacto. El meme como una forma de arte. Entonces él dice que bueno, que el meme, él da varios ejemplos. Entre otras cosas, digo, es muy fácil hacer ahora afiches o flyers, digo, porque Claro, estuve aprendiendo, cosas que en una época parecía una cosa de solo para diseñadores gráficos, obviamente, ¿no? O sea, ¿no? Hacer un flyer donde hubiera fotos, textos, todo. Pasa que se supone que el diseñador gráfico tiene que buscar el equilibrio, el gusto, la buena combinación de colores. Todas esas cosas que no son siempre fáciles de lograr. No son siempre fáciles de lograr. Pero es un oficio, básicamente. Sí, es un oficio. Pero bueno, él señalaba una serie de géneros dentro de esta tercera generación. El meme era uno de ellos. Él decía que el meme era un género poético. Pero, por ejemplo, él hablaba de bots en Twitter, ¿no? Máquinas, son robots, cuentas automáticas que contestan y dialogan y crean historias y ese tipo de cosas. Exacto, en fin. Para tener seguidores, son bots, Ahí va. Programas para tener seguidores. Ahí va, son programas que van generando por inteligencia artificial diferentes mensajes, entonces esa sería otra forma literaria. Hay compañías que los venden para que los famosos tengan, en fin, seguidores. O para, bueno, pero ese es otro problema. O también para hacer política en las redes. Bueno, claro, también, es que Twitter, yo me fui para ese lado, en realidad, en la ponencia. Perfecto. Pero él decía, solamente un minuto, que los memes, en el caso de él, lo veía como un género poético. Efectivamente. Me imagino por esa intersección entre imagen y palabra, y por esa intersección, esa manipulación. Sí, el que él veía, claro, pero él lo veía como un fenómeno en la tradición de la poesía visual. Perfecto. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Sí. O sea, digamos que los millennials que mandan mensajes por Snapchat son concretistas, sin saberlo, si se quiere, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que sí, hay con qué justificar eso. Ahora bien, lo que yo planteaba era que en mi trabajo, o sea, mi trabajo era un poco una respuesta a lo de Leonardo Flores, porque él veía esta cuestión de que a raíz de estas aplicaciones había una popularización de la literatura electrónica y que el meme sería una de las formas más difundidas de la literatura hoy en día. Sin duda es de lo más difundido, no sé si de la literatura, pero bueno, como lo considera una forma literaria, claro, sería una como la Oda fue en su momento, digamos. El meme sería hoy. Entonces, yo ahí quería meter un poco el dedo en la llaga porque el planteo a mí me parecía un poco naive en el sentido de que se piensa que el meme es una creación espontánea de esta nueva generación. Y no es así en realidad. El meme, ¿cómo se populariza el meme? Los memes se popularizan a partir de su replicación en ciertos foros de internet, foros under, si se quiere, que han tenido un gran impacto en todo lo que es la cultura política de la red. O sea que antes de viralizarse, digamos, se viralizan en esos pequeños... Ahí va. Esos foros muchas veces son herramientas de viralización. Alguien dice, bueno, pongo esto y ustedes por favor repártanmelo. Claro. O entonces, si funciona entre ustedes, quiere decir que el foro más antiguo que hacía esto y que fue clave en la popularización de los memes, hace 10, 12 años más o menos, fue 4chan. No sé qué es. Es un foro en internet, que es el foro donde se creó la organización Anonymous. Se formó en ese foro. Ahí fue donde primero empezaron a comunicarse y coordinar los ataques y todo eso. Entonces... ¿Se llama 4chan? ¿Cómo se llama? 4chan, 4CHAN. 4chan. ¿Bien? Entonces, ese foro 4chan se volvió famoso justamente porque Anonymous vino de ahí, pero además era una máquina de difusión de memes. Perdón, Anonymous también es una organización de hackers que en su momento cometió muchos atentados hackeando muchísimas cosas y generó un impacto muy grande, ¿no? Efectivamente, claro. Y es que en principio había esta cuestión, en ese mismo foro y en otros similares, había esta cuestión del hackeo ético, ¿no? Había grupos de hackers que eran
bueno, que estaban políticamente comprometidos, adherían a ciertas causas, entonces actuaban en consecuencia. Entonces, pero por otros eran terroristas, digamos, ¿no? Para otros, ¿no? bueno, Sí, depende obvio. de quién le preguntes, Claro, ¿no? claro, Sí, claro, sí, pero obvio. terroristas cibernéticos. Bueno, Sí, pero sí, de terroristas acuerdo, de acuerdo. cibernéticos, No, dependiendo. digo obviamente, pero que había impulsos políticos. Bueno, es que muchas de Sí, estas sí. participaba y la metieron presa. Ujú. Y Bueno, eso hizo, esto, bueno, pero perdón, y en ese sí. 4chan estaba, aparte de que salió Anonymous, había mucha viralización o mucho meme ahí. Sí, Eso se claro, y intercambiaban muchos de muchos los memes. memes que después se difundieran en internet salen de ahí, Mirá vos. originalmente. Muchas de esas imágenes repetidas vienen primero de ahí. Y ahí en los Eh, memes siempre un desafío a la autoridad, también podríamos decir, ¿no? O y sea, bueno, siempre. sí. A la autoridad cualquiera, puede ser una autoridad Claro, lo que lingüística, pasa, sí, normativa, totalmente. cualquier tipo de autoridad de reírse, no usar a los Simpsons para reírse de tal cosa, Sí, tal otra, sí, ¿no? totalmente. Pero lo que pasa es que, claro, justamente por la politización creciente de estos grupos, digamos que barrieron con esa camada de hackers y tomó el lugar otra. Ah, otra camada. Sí, camada que no son tan simpáticos. No son tan Robin Hood. Claro, no, para nada. De hecho, muchos están financiados por gente Mirá. con mucha plata. ¿Y vos decís que son y- fascistas, por ejemplo? No. Sí, sí, abiertamente. Son De hecho, fascistas. abrieron otro foro que lo acaban de cerrar justamente a raíz de los atentados que hubo ayer. En El Ayer Paso, que hubo en en El El Paso, Paso, sí, sí, ayer sí, no, sí. hace unos días, Sí, sí, sí. en El Paso y en Dayton. En El Paso específicamente el tipo había publicado este manifiesto en otro foro, 8chan, 8chan. que fue una respuesta, porque, a ver, es que la historia es complicada. En 4chan había un grupo de hackers fachos que fueron protagonistas de lo que se llamó el Gamergate. Y el Gamergate fue una movida contra las mujeres en los videojuegos. Era totalmente misógina, entonces los de 4chan decidieron echarlos. Y se metieron en este otro foro, 8chan, que defendía la libertad de expresión, entre comillas, ¿no? Entonces ahí daban rienda suelta a expresiones racistas, homofóbicas, misóginas, Sí, abiertamente. supremacistas, sí, sí, sí. Y entonces de ahí viene la cultura de los memes fascistas a lo que yo me estaba refiriendo en mi ponencia. Entonces yo al final decía, bueno, si lo analizamos desde un punto de vista estético, tendríamos que tomar un poco la premisa de Walter Benjamin sobre el problema de la estetización política o la politización del De la arte, estética, ¿no? La de la sí, sí, estética. sí, 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 Entonces yo un poco jugaba por ahí. Si vamos a considerar esto obras de arte para juzgarlo políticamente, habría que volver a aquel planteo de Benjamin, ¿no? Sobre el fascismo y el comunismo en el arte. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y Susan Sontag después hizo algo, Claro, ¿no? Sobre sí, la sí, sí. estética nazi fascista y ese esteticismo nazi fascista que se desarrolló. Bueno, y Pero que, bueno. y que vuelve por sus fueros justamente en estos foros Claro, digitales. claro, claro. Entre otras cosas, la tipografía nazi se basó en la gótica, que después dejó destruida la letra gótica pobre porque, letra gótica, porque digamos, porque precisamente fue una manipulación precisamente estética, digamos, Sí, para sí. con fines políticos de generar eso. Bueno, muy bien. De alguna forma quedó un poco claro lo de los memes literarios. En este caso era de extracción fascista y en este caso era, digamos, políticamente incorrecto, porque también juegan con lo políticamente Totalmente, sí, incorrecto. sí, sí. Puede ser, digamos, por llamarlo así muy burdamente, lo políticamente correcto puede ser por izquierda o por derecha, ¿no? Se puede sobrepasar por los dos lados, Bueno, ¿no? Marinetti o Mayakovsky. Exactamente, Marinetti o Mayakovsky, Marinetti el futurismo y el fascismo y Mayakovsky el poeta ruso. Marcos, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, de nada. Muy interesante y bueno, la verdad que sí, fue muy interesante para mí por lo menos y para los que nos escuchan, espero que les haya de alguna forma abierto este fenómeno que se llama literatura y que es tan viejo casi, ¿no? Es digamos como la civilización y que sin embargo cada tanto, bueno, digamos, siempre nació unido a lo tecnológico también. Sí, de alguna forma, ¿no? totalmente. De alguna- Sí, sí, sí. Desde cuando no era escrito, pero era vinculado a la música, ¿no? Como poesía, también es una tecnología la música. Sí, bueno, pero la hasta cuando- escritura, que es una tecnología. es una sí. tecnología, claro, sí, sí. Que Primero se usaba para hacer Pa- cuentas, para para anotar, contar, sí, para para- contabilizar, pero después ya Gilgamesh es Claro, una de las exacto. primeras registros escritos pues que tenemos. empezó para contar vacas y después seguimos contando otras cosas que Claro. por suerte son más lindas. Gracias por estar en La Máquina de Bueno, Pensar. de nada, gracias por invitarme.